Y continuamos ahora sí con el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. Un tema, ojo, importante, un tema de alcance y un tema complicado, porque al final todas estas tramas en las que se investigan posibles delitos de corrupción por parte de los políticos relacionado con contratos públicos, en este caso con rescates, no son tramas fáciles de seguir, son tramas un poco complicadas. Hoy vamos a tratar de dar todos los pasos para comprender de manera global ya no solo la trama que afecta al señor Aldama, Koldo, Ábalos y ahora también Nadia Calviño, que es muy importante, sino tratar de tener una visión un poco más global, y vamos a hablar con distintos expertos. Tú nos vas a contar, Rubén, y es lo que te pido que hagas ahora, cómo se desarrolló el rescate de Air Europa y cómo se desarrolló el rescate de Duro Felguera. Esas dos compañías que, según el informe de la UCO que hemos conocido ayer, apuntan a una participación absolutamente necesaria en la toma de decisiones de la señora Nadia Calviño, a quien quien tuvo contacto o habría tenido contacto, según el informe de la UCO, con la trama y decidió acceder a las peticiones de la trama. Efectivamente, como comentas, el caso Koldo Ábalos, ya no se sabe muy bien cómo llamarlo, está salpicando ahora a varios ministros y entre ellos estaría Nadia Calviño, que de hecho a día de hoy preside el Banco Europeo de Inversiones. Pues bien, el informe de la UCO, de la Guardia Civil, señala que Calviño tuvo un papel directo en el rescate de Air Europa, porque de ello se desprende que, pues Víctor de Aldama habría empujado, presionado a Ábalos para que tratase de convencer a Calviño de la operación. Y bueno, puede ser que finalmente así sucediera. Y de hecho la relación entre el Estado, en concreto Calviño, con Europa trasciende el rescate, porque luego en el 2022, en el contexto de las negociaciones entre Europa y el Estado para ver si Iberia compraba o no la compañía, Calviño se pronunciaba de este modo al respecto de la aerolínea de Air Europa. Son varias las opciones que se abren para el futuro de Air Europa y el Gobierno lo que quiere es ser parte de la solución, en todo caso contribuyendo a ese futuro, a la solvencia, a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años. Bien, como bien admite Calviño... Casi había que preguntar, muy bien el señor Calviño, ¿y por qué no otra? Claro, ¿por qué no otra? Bueno, pues esto es lo que a día de hoy poco a poco vamos conociendo. Y es que con todo, el Gobierno, en noviembre de 2020, un año y medio antes, un año y poco antes, había dado finalmente luz verde al rescate por una cifra de 475 millones de euros para Europa, que de hecho es una cifra que supera la petición inicial, porque Globalia, que es, digamos, la compañía dueña en ese momento de Europa, había pedido inicialmente 400 millones. Pero finalmente el rescate se produjo por 475, es decir, que de algún modo ya no solo es que aceptasen las peticiones, sino que ampliasen esa petición, claro, se amplió más. Esa cantidad. Y de este modo, el día 3 de noviembre de 2020, después de un Consejo de Ministros, de la reunión de Consejo de Ministros, María Jesús Montero anunciaba que se daba luz verde a ello. Vamos a escuchar, el Javi, por favor. El Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la primera operación cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Esto era noviembre del 2020 y el argumentario que usó el Gobierno para justificar la operación era, primero, y naturalmente, que Air Europa era una empresa estratégica en España y luego además añadía, por un lado, el impacto que había sufrido la aerolínea por la pandemia, segundo, que era la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales,
que también era, de hecho, la segunda con mayor volumen en impacto económico y comercial en nuestro país, y finalmente que la compañía suponía el 18% de la cifra global de ingresos del conjunto de las compañías aéreas de nuestro país. Pero a todo esto hay que sumarle y recordar que en mayo de ese año la aerolínea ya había recibido un préstamo avalado por el ICO de 141 millones de euros, a un interés de más del 8%. Y la UCO lo que recuerda es que el ICO, que dependía del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por tanto, dependía de algún modo también de Nadia Calviño, porque lideraba ese ministerio en aquel momento. Pero claro, todo parece ser que aquel crédito era absolutamente insuficiente, era para poder rescatar una compañía que, entre otras cosas, había sido una de las agraciadas con el monopolio del transporte de mascarillas durante la pandemia. Pero no solamente se rescató en Europa. Curiosamente, otra de las empresas asociadas a Víctor de Aldama, fue Duro Felguera, recibió el segundo de los rescates. Eso es, en marzo de 2021 el gobierno aprobó el rescate de Duro Felguera por 120 millones de euros. A lo cual debemos también añadir que el gobierno en este año también aprobó un rescate para la aerolínea venezolana Plus Ultra por 53 millones de euros, que es cierto que no parece tener relación con Víctor de Aldama, pero la relación viene no con Víctor de Aldama, pero sí con todo el caso Coldo por el hecho de ser venezolana. En su relación con Venezuela, era claro. La que tenía una empresa de capital español y relación directa con el régimen de Venezuela, porque tenía sobre todo las líneas aéreas, los viajes eran fundamentalmente a Venezuela. Rubén, muchas gracias por ese repaso. Vamos a dar paso a uno de los compañeros de Libertad Digital, uno de los que más trabajo está teniendo últimamente, que no es otro que Miguel Ángel Pérez, quien nos ha explicado con detalle esto en Libre Mercado, pero yo le he dicho, vente con ánimo de lucro y nos lo cuentas a todos nuestros oyentes. Viene Miguel Ángel ya. Bueno, y después de repasar casi en orden cronológico cómo se gestaron aquellos rescates, con incluso los cortes de audio donde tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño nos informaban a todos los españoles de la importancia de esos rescates, llega Miguel Ángel Pérez y publica en Libertad Digital ese informe de la UCO donde nos cuentan de verdad cómo se gestaron esos rescates. Miguel Ángel Pérez, un gusto saludarte en Con Ánimo de Lucro. Igualmente, Luis Fer. ¿Cuál fue el papel que jugó Nadia Calviño? Porque si hoy estamos tratando en este programa este asunto tan grave, es precisamente porque ya empieza a tocar a las áreas económicas, a los que manejan el dinero, a los que gestaron los fondos de ayuda europea y que, como consecuencia lógica de todo lo que habéis publicado, de todo lo que has publicado, una de esas consecuencias lógicas es que probablemente la Unión Europea tendrá que auditar qué está haciendo el gobierno español con el dinero que nos llega de Europa. Pues sí, Luis Fer, lo que dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su informe remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que sigue la trama Coldo, es obviamente los contactos que tuvo Aldama y Javier Hidalgo directamente, las reuniones que mantuvo con Nadia Calviño. Es decir, aquí ya no estamos hablando de estuvieron tramando algo, se sospecha de... No. O sea, no es como se ha publicado en algunos sitios que únicamente esa relación se vinculó a partir de la relación entre Víctor de Aldama y Coldo con el señor Ábalos, y que el señor Ábalos dentro del Consejo de Ministros utilizó su influencia para influenciar sobre la propia Nadia Calviño, sino que directamente hubo reuniones con el dueño de Air Europa. Eso es decir, obviamente la trama Coldo tenía pues el contacto en el gobierno que era Ábalos, pero es que lo que dice la UCO es que hubo reuniones directas de Javier Hidalgo y de Víctor de Aldama directamente con Nadia Calviño y con la SEPI para abordar precisamente el tema del rescate. Y claro, es que en todo este conglomerado también pasa por ahí la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que recordamos también se reunió a su vez con Aldama y con Javier Hidalgo para abordar el rescate, o no, eso es lo que se sospecha, y esto es lo que ahora mismo hay que tirar del hilo, Luis Fer, porque yo creo que aquí se ha abierto una vía muy importante. De hecho, pues hoy mismo las acusaciones populares de la trama Coldo han solicitado al magistrado Ismael Moreno que por lo menos citen a declarar de momento en calidad testifical, porque hay que seguir la investigación, al propio Pedro Sánchez y a Nadia Calviño por esta cuestión, y obviamente cuando el tema llegue al Tribunal Supremo veremos
cómo puede ir desembocando esta historia, porque ya no estamos hablando solamente de Ábalos, es que se está apuntando a Nadia Calviño y al mismísimo presidente del gobierno. Y también precisamente por esa coincidencia, Miguel Ángel, en los rescates. Ya no solo que el de Globalia Europa fuera el primero, donde hay que recordar Víctor de Aldama era consejero, sino Duro Felguera la segunda, también cliente de Aldama. Exacto, y es que además también hemos conocido, Luis Fer, en ese informe de la UCO, cuando pide José Luis Ábalos, o más bien dicho, informa a Pedro Sánchez del viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, el famoso viaje... El viaje de las maletas. El viaje de las maletas, el viaje de las maletas y de las cámaras en el aeropuerto, cuyas grabaciones no aparecen por ningún lado. Están guardaditas, esperemos que algún día las podamos conocer. Nunca se puede descartar nada, porque bueno, la vida da muchas vueltas y las investigaciones también. Pero lo cierto es que en ese mensaje que manda Ábalos a Pedro Sánchez, en el que informa de que va a venir Delcy Rodríguez, uno de los pretextos es que precisamente quieren negociar una supuesta deuda que hay con Duro Felguera con Venezuela. Es decir, o sea, es que Ábalos, para intentar convencer a Pedro Sánchez de la visita de Delcy, pone ya encima de la mesa también a Duro Felguera. O sea, no estamos hablando de hechos inconexos, no, es que estamos hablando de lo mismo. Es que, y todo al amparo, al albur y con el colchón económico de los fondos europeos. Efectivamente, porque esa es otra pata que esperemos que algún día se sepa, porque ya se lleva mucho tiempo denunciando que no ha habido ningún tipo de control sobre los fondos europeos, que esto va a ser el caso de corrupción del mañana, pero ya empieza a ser del presente. O sea, lo que puede haber hecho el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de distribuir esos fondos europeos es tremendo, y de hecho muchas de las adjudicaciones que se están investigando en la trama Koldo o incluso en el caso Begoña Gómez, al empresario Barrabés, hay fondos europeos. Con lo cual ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Y yo creo que esto tarde o temprano va a estallar, y esto simplemente es la punta del iceberg, porque ha habido millones y millones de euros que se han distribuido, que no se sabe exactamente en qué se han gastado, y obviamente también, Luis Fer, muy importante, Tribunal de Cuentas, que no ha llevado una inspección de ese gasto. La verdad que dejas sin aliento cuando lo cuentas todo seguido y empiezas a ver las conexiones. Aquí también hay un detalle, y es lo último que te pregunto, Miguel Ángel, que sé que tienes mucha plancha en el día de hoy. Otro de los aspectos que hay que mirar es el de las comisiones, claro. Y entre las diferencias que hay entre las cantidades que se anuncian y las cantidades de las que habla también la UCO. Porque de repente hay 5 millones por ahí que desaparecen, ¿no? El rescate fue por 475 y luego resulta que la UCO habla de 473 o al revés. ¿Crees que dentro de las investigaciones la Guardia Civil tiene claro dónde se fueron quedando esas pequeñas partidas o no? Tengo claro y tengo constancia de que la UCO está obviamente convencida de que aquí ha habido delitos con el rescate del gobierno de Pedro Sánchez, y es que además Luis Fer lo pone de manifiesto en su informe, en el cual pide a los jueces que llevan los casos, al juez Peinado, al juez Ismael Moreno, que les dejen ahondar en este tema del rescate del gobierno de Pedro Sánchez a Globalia. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Por favor, nadie de ustedes, no se pierdan los informes, las noticias, las exclusivas que da nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, a quien tengo el gustazo de poder felicitar aquí en directo. Muchas gracias, delante de todos ustedes. Muchísimas gracias a ti por el trabajo que haces y enhorabuena, porque sé que requiere mucho tiempo, mucho trabajo, y llevas muchísimo tiempo detrás de este asunto, así que enhorabuena. Un abrazo, Luis Pérez, gracias. Pues vamos a seguir analizándolo. Y si les he dicho yo que hoy les iba a traer a los que mejor se saben absolutamente todo lo que tiene que ver con esta trama y lo que tiene que ver con lo de este programa, con el lucro, pero no del bueno, no del que buscan las empresas para tratar de mejorar la vida de la gente, no. El lucro de aquellos que quieren hacerse con el capital extraído previamente de los ciudadanos mediante impuestos, con el dinero público, en este caso de los fondos europeos. Y es que tengo el gusto de poder saludar ya al profesor de Economía, al profesor de la Universidad Católica de Ávila y además asesor del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Sánchez, una de las personas que ha seguido más de cerca todo lo que tiene que ver con la política de fondos europeos, desde que se aprobaron
cuántos han llegado, cuántos se han comprometido, cuántos se han ejecutado, cuál es el destino al que han ido llegando, y de repente nos encontramos con noticias como las que les estamos contando en el día de hoy. Santiago Sánchez, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. ¿Qué tal? Encantado, un placer estar contigo otra vez. Bueno, el placer es mío. Perdona que te he tenido a la escucha durante mucho tiempo. Quería que escucharas toda la intervención de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, porque yo creo que merece mucho la pena. Porque si a Miguel Ángel le trataba de preguntar por las conexiones que apunta la Guardia Civil en ese informe de la UCO, a ti te quería preguntar precisamente por eso que tanto tiempo llevas estudiando, ¿no? Por cómo se ha utilizado el volumen tan ingente de recursos que llegaban de la Unión Europea después de la pandemia, entre otras cosas, para lo que nos dice el informe de la UCO, ¿no? Para rescatar a quien mejor convenía al gobierno en cada momento. Pues efectivamente, dentro de mi ámbito de estudio, de trabajo, ¿no? que está todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, pues dentro se encontraba este fondo, que es el que termina realizando el rescate de Europa y de otras compañías, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Había otro fondo más pequeñito o destinado sobre todo a empresas más pequeñas, que era el de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, pero ambos fondos tenían financiación de los fondos europeos, en este caso de la adenda. Además, con absoluta falta de transparencia. Había un importe de 1.020 millones de euros destinado a cubrir parte de las operaciones financiadas por estos dos fondos, y en el caso que nos ocupa, que es el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, que es el que termina haciendo el rescate de Europa, que sepamos, la previsión del Gobierno era destinar 563 millones a cubrir parte de las operaciones, aquellas que reunían los requisitos que establecía el reglamento europeo del mecanismo de recuperación, sobre lo cual el Gobierno no ha dado ningún tipo de información, a pesar de que se le ha pedido, de que se le ha requerido. Es decir, que esos 563 millones no sabemos si están comprometidos en parte y en qué cuantía pueden estarlo en esta operación de Europa, que tiene muchísimas lagunas en todo el proceso durante el que se estudia y se realiza la operación. Déjame que te dé, Luis, solo dos datos. Además de que sea la operación de mayor cuantía y de que sea la primera, el Gobierno, unos días antes, porque esta operación le entra al Gobierno el 20 de agosto de 2020, sí, cuando tiene entrada. Y unos días antes, además, el 31 de julio, es cuando ellos diseñan todo el protocolo, que créeme es muy farragoso, para realizar el estudio de las operaciones con los requisitos, con las idas y venidas que puede tener de información y de requerimiento de documentación, con la obligatoriedad de tener que aportar un plan de viabilidad sobre el cual tampoco nunca se ha sabido nada, qué contenía y qué no contenía. Pero a donde quiero ir a parar es que, además de ser la operación de mayor cuantía, fue la más rápida, pero con una diferencia absolutamente abismal con respecto al resto de operaciones que ha tenido este fondo, que a lo mejor debería ser justo lo contrario, ¿no? Es tu primera operación, la primera que vas a lanzar, y quizás se le pueda costar más. Pues no, ha ocurrido justo lo contrario. Para que tengas los dos datos. Desde que entra esta operación, el 20 de agosto de 2020, al parámetro o al perímetro que controla la SEPI, hasta que su Consejo Rector da el OK, pasan solo 70 días. El resto de operaciones, estos periodos, tienen una media de 240 días. El Consejo de Ministros, desde que sale del Consejo Rector de la SEPI hasta que recibe la operación, su aprobación en Consejo de Ministros, pasan tan solo 5 días. Esto es absolutamente mínimo comparado con el resto de plazos que han requerido el resto de operaciones. Es decir, esto me parece muy relevante, y es muy importante que lo señalemos, porque el íter que acabas de trazar da auténtico vértigo, sobre todo. Esto es público, ¿eh? Esto está reflejado en los informes del Tribunal de Cuentas español. Lo que pasa es que en este país pues hay mucha gente que no lee nada, pero yo que me dedico a leer, pues es muy importante. El 31 de julio se diseña el itinerario que tienen que seguir esta toma de decisiones para que un rescate pueda obtener el visto bueno. 20 días después, curiosamente, 20 días después llega la primera operación. Habrá quien pueda llegar a pensar, no seremos nosotros, ¿verdad?, que a lo mejor esos requerimientos se diseñaron el 31 de julio acompañados de alguien de
de Globalia para que supiera exactamente qué era lo que tenía que presentar, ¿no? Pero yo no lo digo, que esto pueda llegar a suceder, pero no me extrañaría que alguien lo pensara. Pero es que el 31 de julio se diseña el protocolo, el 20 de agosto entra el primer asunto, que es este rescate de Air Europa, y en solo 70 días se resuelve positivamente, dando de plazo al Consejo de Ministros solo 5 días para la toma de decisión. O sea, en 5 días lo saca adelante. Pregúntele a cualquiera que le hayan abierto una paralela cuánto tiempo ha tardado en resolver Hay algunos que se han tirado 20 años para poder resolver un asunto de estas características. Pues bien, un rescate millonario se lleva en tiempo absolutamente récord. Y luego la otra parte que no me ha quedado clara, Santiago, por si nos la puedes aclarar, es la de los 563 millones que en el gobierno todavía no se sabe dónde han llegado. Forman parte de los 1020 que tenía este fondo para las empresas estratégicas, de solvencia para las empresas estratégicas, lo voy a decir bien, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que se había puesto en marcha precisamente para ayudar a las empresas que lo habían pasado mal durante el COVID. Efectivamente, es decir, de esos 1.020 millones, sí, que se repartían en dos fondos, pues uno para las empresas más pequeñitas y otro para las empresas estratégicas, lo que sabemos a día de hoy es que la previsión que tenía el gobierno es de esos 1.020 destinar 563 a este fondo, ¿no? A este fondo de empresas estratégicas. ¿Qué operaciones cuentan con financiación del mecanismo de recuperación? No lo sabemos porque son absolutamente opacos. Y esto se les ha pedido por activa y por pasiva al gobierno y deberían dar muchas explicaciones de qué operaciones son las que han reunido los requisitos para contar con financiación europea. ¿Por qué es relevante? Porque los protocolos de auditoría y de control del mecanismo de recuperación son muy exigentes. Y ahí está implicada la IGAE, que es la principal organismo el primer nivel, el primer escalón de control que tenían los fondos europeos y que tenían que contar con su supervisión. Está el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que también depende de la IGAE. Hay otro siguiente escalón, que es la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, si están implicados estos fondos europeos, y por añadidura tienes la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que ya alertó en su momento sobre la opacidad en el destino de los fondos y sobre los beneficiarios, que solo tiene una misión, que es garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, es decir, del dinero que sale de todos nuestros bolsillos para financiar operaciones que cuentan con la cobertura del presupuesto comunitario. Tremendo. Vamos a ver una auditoría por parte de las autoridades europeas al dinero que llega a España después de todo lo que estamos conociendo, Santiago. Pues yo espero que esta información, que es muy relevante y que ya en algunos casos, como habéis comentado, de contratos que tienen que ver con Barrabés y las empresas de su entorno, pues ya están siendo supervisadas o vigiladas y estudiadas por la Fiscalía Europea. Vamos a ver si todo lo que está saliendo a la luz pues provoca que la OLAF o la propia Comisión motu propio de Control Presupuestario del Parlamento Europeo intervenga y por lo menos pregunte qué está ocurriendo con fondos que nos dan a España pues para otras finalidades o para finalidades que pueden estar cubiertas, como es ese fondo, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué se ha adjudicado? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el plan de viabilidad? ¿Qué ha ocurrido? Que alguien dé una explicación de todas esas reuniones que se han producido en fechas ex ante a la aprobación de la operación, durante el estudio de la operación. Es decir, hay muchos puntos oscuros y muchas lagunas que por transparencia y por la propia actividad que tiene que realizar la OLAF y la Comisión de Control Presupuestario pues deberían de entrar. Y espero que si no, pues se solicite por parte pues de los grupos políticos en España y yo creo que los medios de comunicación estáis haciendo una labor muy importante pues poniendo luz sobre cosas que son absolutamente complejas y difíciles de explicar. Bueno, pues Santiago, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá esto que dices termine cumpliéndose y terminemos viendo más luz sobre todos estos casos. Y en cualquiera de los casos, aquí yo te llamaré para que nos sigas contando cómo funcionan y el alcance real de noticias como las que hemos conocido ayer. Muy bien. Un placer, un placer. Bueno, pues muchas gracias a Santiago y turno ahora para hablar con nuestro analista de cabecera de hoy, que no es otro que Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? A ti también te pido disculpas porque igual que a Santiago te he tenido ahí esperando para que escucharas buena parte de la entrevista que hacíamos ahora, sobre todo para conocer un poco el alcance que tiene todo lo que estamos descubriendo en estos días respecto a ese volumen ingente de dinero que se supone que llegaba del bolsillo de nuestros vecinos europeos, y yo aquí abro paréntesis, y del nuestro Claro, propio, sí, sí. para rescatar a las compañías de los amigos, parece ser, ¿no? Según estamos viendo. Mira, yo creo que el pecado original está en el propio diseño del sistema. Es decir, cuando tú dejas un instrumento de ayuda, esto es lo que decía el conde de Romanones de al amigo el favor y al enemigo el reglamento, ¿no? Es decir, cuando tú pones en manos de una autoridad política que tiene una zona de discrecionalidad donde el control de los elementos reglados es mucho más difuso porque se trata de fondos europeos, pues al final tienes efectivamente esa condición, esa circunstancia, que además se puede establecer una relación de causalidad, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué en algunos casos, cuando hay un acompañamiento de gente muy próxima a los que toman las decisiones, de los famosos conseguidores, etcétera, se otorga la ayuda y en cambio hay otras empresas que a lo mejor y no vamos a entrar aquí sobre la bondad o no bondad de las subvenciones, porque ya conocen el criterio sobre las subvenciones. Las subvenciones lo que hacen es distorsionar el mercado porque lo que hacen es detraer recursos de empresas eficientes para sostener empresas que no son tan eficientes. Pero bueno, en el caso específico, además, en el caso específico que hemos comentado, se ha visto con una claridad meridiana. Pero aquí el problema, Luis Fer, está justamente en ese pecado original o en ese vicio de origen que no es otro que el hecho de que haya una autoridad política que tenga en su mano la decisión en cada caso concreto de a quién ayudo y a quién no ayudo. Es decir, hacia quién van los fondos europeos, que como bien decía, son fondos que se nutren del dinero que pagan todos los contribuyentes, es decir, tú estás realizando un esfuerzo adicional para pagar unos impuestos que sirven para acudir en ayuda de unos señores que presentan como una de las características para hacerse acreedores de esa ayuda el hecho de ser amigos o tener una relación próxima con el que concede la ayuda. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente lo que se reclama ahora es, oye, si ha habido alguna desviación de esos fondos y que intervengan las autoridades europeas para que hagan ese control de esas ayudas que se han repartido. Es decir, esto no es un reparto de dádivas, esto no es una distribución de la piñata. Esto requiere el cumplimiento estricto de normas que además aseguren que no se produce una distorsión de la competencia. Porque, ¿qué ocurre con aquellas líneas aéreas que no han recibido ayudas? ¿Qué ocurre con aquellas empresas que no han recibido ayudas, que han tenido una ortodoxia financiera y una ortodoxia económica en un momento determinado y que ven cómo su competidor recibe esa generosa contribución que ya dijeran los Beatles, ¿no? De with a little help from my friends, con algo de ayuda de mis amigos? ¿Cuál es la reacción que tú tendrías si tú montaras un negocio, un bar, por ejemplo, y el bar de al lado va mal, pero recibe fondos públicos porque justamente va mal? Claro. Esa pregunta, pues eso es lo que hay que responder. Y luego, además, la siguiente derivada es ¿por qué el bar que va mal recibe ayuda? Y dices, es que el primo o el sobrino o la mujer o el hijo o el cuñado resulta que es amigo o tiene una estrecha relación con el que decide cómo se reparten los fondos. A mí me preocuparía muchísimo tener un informe de la UDEF sobre en este caso, de la UCO sobre mis actividades. Me preocuparía mucho, porque significa que, oye, por lo menos falta la transparencia y hace falta que se refuerce esa transparencia.
La verdad es que, Hermenegildo, cada vez que conocemos más detalles y profundizamos en ellos sobre esta trama, los pelos se ponen más de punta sobre las cosas que han podido hacer con ese dinero de todos y cómo se lo han vamos, como a todas luces las sospechas que se lo han repartido entre ellos de una manera arbitraria y te diría voraz en este caso. No estamos hablando de ayudas de 10.000 euros o de 5.000 euros o de 4.000 euros, estamos hablando de ayudas de cientos de millones de euros, en este caso, bueno, pues con unas conexiones, unos timings y una manera de hacer que, bueno, pues la verdad, como te digo, es perversa y asusta, ¿no? Por la envergadura que puede tener. Hermenegildo, aquí contigo lo vamos a seguir tratando semana a semana, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, dentro de Muy poquito te bien. vuelvo a escuchar Luis, aquí. no es magia, son tus impuestos. Cuánta razón, cómo me gustan estas frases con las que rematas, Hermenegildo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.